en esos primeros años, Ajá. mucha restricción económica y mi mamá, que es profesional de la salud, tenía en ese momento 2 trabajos para sostener la casa. Yo pienso eso en mi futuro y no tener ahí 1 millón, 2 millones, 5 millones, 10 millones y gastárselos en un gustico, en un viajecito con la esposa o algo así. Sí. ¿Cómo hace uno? Y yo no sé qué almorcé ayer, yo no sé cómo está el día mañana, o sea, yo soy más ¿Qué? desparpajada. Espérate. Vos no sos cuadriculada con el dinero. En este paréntesis es que yo divido mi presupuesto en rubros, dependiendo de lo que vaya a hacer. Entonces, tengo un rubro, una cajita para ocio, tengo una cajita para los pagos de la casa, ¿sí? El arriendo, los servicios, etcétera. Tengo una para inversiones y otras también para mi mamá, porque le estoy complementando la pensión. Hoy nos acompaña una mujer que lleva más de una década democratizando algo que en Colombia casi nadie enseña bien, la educación financiera. Karen Suárez, administradora de empresas de la Universidad del Bosque, hoy conocida como embajadora de educación financiera en Latinoamérica. Con más de 400.000 personas siguiéndola, ha construido una comunidad que no busca volverse experta en inversiones, sino perderle el miedo a hablar de plata. Es profesora del curso Aumenta tu inteligencia financiera en Creana y ha llevado la economía de bolsillo a la pantalla de Canal 13. Lo curioso es que Karen no viene de un banco ni de una firma de inversión, viene de la locución, del micrófono, mucho antes que de la calculadora. Y tal vez por eso explica lo que otros complican. Este episodio es para quienes creen que la plata también se entiende mejor cuando se le pierde el miedo. Bienvenidos a Wow ¿Qué Podcast? Una producción de Wow Mira, agencia de marketing digital. Karen con M. Yo te conocí cuando salías en tus redes sociales a decir Karen con M, Karen con M. ¿Qué es lo difícil de la gente entender Karen? Pues que las personas piensan que soy de Cali, entonces Karen con pan. ¿Qué? Y me toca decir con M porque la mayoría de Karens son con N. Claro. Pero eso no es por un tema de marca personal, sino de cédula, Carlos. ¿Te llamas de verdad Karen? Con M. Con M, Karen con M, Sí, con sí, K, sí. Karen. Exactamente. Ok. Y bueno, chévere porque ahí está diferente por temas de marca personal. Y bueno, ahí siempre lo recalco para que me encuentren fácilmente. Y ya te conocen así, entonces ya no salís diciendo Karen con M. No, igual ya ahí está, menos mal bien posicionadito, entonces búsquenlo como quieran, ahí me van a encontrar. Claro. Karen, bueno, comencemos porque tenemos muchísimo de qué hablar y quiero comenzar con que le cuentes a las personas y a mí quién era Karen Suárez antes de ser Karen Suárez, la de finanzas. Gracias por esa pregunta y aprovecho también para agradecerte por este espacio, hacer un trabajo increíble y bueno, me siento muy honrada de por fin haber concretado esta entrevista, porque ahí llevamos varios años siguiéndonos la pista y bueno, chévere por fin coincidir. Y Karen, antes de ser Karen, era, o más bien, yo creo que tengo parte, pero una joven que quería tener estabilidad económica y financiera, sobre todo para hacer lo contrario a lo que veía en los espejos de su casa y de su círculo cercano. Y a raíz de eso, también una persona que siempre buscaba estabilidad financiera, pero que no tenía ni idea de cómo encontrarla. Y yo quise hacer muchas cosas. Iba a estudiar filosofía. Mis papás obviamente dijeron, se va a morir de hambre. Yo creo que no hubiera sido así, pero no estaríamos aquí. Sí. O tendría un canal de eso, no lo sé. Iba a ser zootecnóloga porque dije, no, veterinaria ya es muy fuerte por los animales. No, yo prefiero la zootecnología, Ok. que es mejorarle la calidad de vida a los animales, pero sin ver nada como, pues, terrible. Luego, mentira, no. Iba a estudiar luego medicina. Bueno, pasé por muchas cosas hasta que finalmente me decidí por administración de empresas y coincide con que, como no sabía qué estudiar, me hice un técnico en locución y producción audiovisual porque creí que quería ser periodista. Y no. Y después del técnico dije, no, menos mal. Pero me sirvió mucho para meterme a todo esto de las redes sociales cuando aún no era una herramienta de generación de recursos económicos y ni siquiera de posicionamiento de nada. Era algo como entretenimiento y demás. Publicar y ya. Publicar y estar en contacto con la familia a través de Facebook, como con los amigos. Pero eso era antes y creo que también ahora una persona que, al igual que los que nos ven y nos escuchan, quiere mejorar su calidad de vida constantemente y que cree que paradójicamente el dinero no es lo más importante, por eso hay que resolver ese tema rápido para dedicarse a lo que a uno le gusta. Ya vamos a hablar de lo que es realmente importante. Devolvámonos a lo que decías, que llegas también al tema de las finanzas porque tu entorno estaba flaqueando ahí.
¿qué escuchabas? ¿Qué pasaba con las finanzas en tu hogar? ¿Vivías con tu papá y tu mamá? ¿Y qué pasaba en ese hogar con las finanzas? Era un hogar que en un inicio tenía invertidos como estos roles que siempre se han visto, que el hombre es el proveedor y de pronto la mujer típicamente se queda en casa. Ahí era lo contrario porque mi papá había rebotado por varios trabajos y un día muy cansado de su jefe se arrodilló, me cuenta, y dijo, yo no quiero volver a tener jefe nunca más y voy a empezar a emprender. Okay. Y obviamente como eso, yo le decía a mi papá, pero ¿cómo soltó una lienda sin tener la otra agarrada? Ajá. Porque eso es un sueño que no le vende. No, dejé todo y yo creo que hay decisiones más prudentes y Sí. mi papá duró más o menos 3 a 4 años emprendiendo fuertemente, pues en los años 90, queriendo sacar adelante su empresa de agroquímicos, Ok. sin ser agrónomo. Entonces él vendía flores con mi mamá en un Renault 4, se cargaba el carro y todo lo que le podía pasar. Se No, perdió qué en el belleza, desierto de la pobrecito. Tacoa, ¿Sí? no tenía ni idea, mezclaba Ajá. cosas, luego llamó a un químico, el químico se asoció, luego el químico le montó la competencia. O sea, yo le quiero escribir un libro a la empresa de mi papá, Qué pero bueno. claro, en esos primeros años, Ajá. mucha restricción económica y mi mamá, que es profesional de la salud, tenía en ese momento 2 trabajos para sostener la casa. Uno de noche y uno de día, Ujú. entonces yo no la veía mucho y mi papá era el que me cuidaba. Ujú. Y yo decía, pero bueno, y ellos decían, no, no importa, lo importante es que estamos juntos, lo importante es que hay salud, lo que uno dice de, Sí, de sí, colombiano, pero yo sí los veía sufriendo mucho, no con esta conciencia ahora porque uno de niño ve cosas, pero pues no interioriza, es que estamos teniendo problemas económicos. Y viajábamos virtualmente en el reloj, entonces nos montábamos, no había gasolina, pero el papá decía, mire una vaca, mire un árbol. Entonces, claro, ya uno se devuelve a revisar y dice, pues sí había una escasez ahí muy fuerte, Sí. pero uno se da cuenta y agarra conciencia ya cuando es adolescente y empieza pues a entender cuáles son los problemas, en este caso económicos, en casa. ¿Cuántos años tenías cuando estaban en esos problemas y cuántos años tenías en esa adolescencia que dijiste, espera, aquí pasa algo? Bueno, mi papá empezó a montar la empresa más o menos cuando yo tenía 3 años y yo agarro conciencia, pues digamos, de estos recuerdos que te digo, más o menos como a los 6, 7 años, son mis Ok. primeros recuerdos. Ya la empresa de mi papá después le va muy bien, se vuelve un empresario muy exitoso, tiene más de 25 empleados Ujú. y es reconocido ampliamente. De hecho, hay algo muy interesante, es que hace poco me encontré con alguien que decía, tu papá creó este producto, yo creé mi empresa y en la universidad estudiábamos este producto. No. Entonces yo decía, es increíble porque Ujú. pues una persona desde el empirismo montar una empresa en esta industria que no conocía, valioso. O sea, en este momento la empresa es así de grande como dices. En este momento la empresa es así de grande, ha pasado por, mejor dicho, el paro que hubo, Sí. fenómenos del niño, Pandemia. bueno, pandemia, muchas cosas problemáticas, pero ahí está, él sigue con la empresa luchándola y salió, digamos que adelante después de esa restricción económica, en donde ya nos acomodamos un poco mejor. Pero sí me queda a mí o más bien ese deseo de decir, bueno, yo no quisiera tener que vivir tan angustiada o de pronto no tener nada asegurado. Ujú. Y a los 18 años yo empiezo a educarme financieramente ¿Cómo? a través de libros. Entonces, mis papás además hicieron un multinivel. Uno de los más reconocidos, no vamos a mencionar marcas porque aún no, o bueno, lo puedo mencionar. Menciónala, pero ¿cómo así que lo hicieron? ¿Ellos se metieron en el multinivel o ellos son Exacto. las cabezas del No, multinivel? ojalá. Yo estaría viajando por el mundo. Cayeron en el Diamantes, multinivel. doble diamantes. Jue madre. ¿DMG? No. Un multinivel, no una pirámide, sino un bueno. multinivel. Es el papá de todos, para quien me pregunta. Ay, caramba. Y claro, tenían un gran sistema educativo, ellos finalmente llegaron hasta un punto, pero mi papá se enfocó en su empresa, mi mamá en su trabajo y lo dejaron, pero en ese libro quedó regados Los secretos de la mente millonaria, Robert Kiyosaki, cómo hacer una Claro. red de mercadeo, y entonces yo empiezo a hojear esos libros y me empieza a aparecer en esa adolescencia que tienen sentido y que nadie habla de eso nunca. A mí en el colegio no, yo estaba en mi técnico en locución, pues menos, Ujú. y yo pensaba estudiar administración de empresas y en esa carrera tampoco lo mencionaban. Sí. ¿Cómo administro mi propio recurso? Y ese fue como el inicio, pero ya uno en esa época pues tenía YouTube como herramienta de búsqueda y empecé a ver que estaban muchos youtubers, pero que se dedicaban al humor. Ujú. Pero de temas educativos y yo buscaba como, habían bien poquitos, tal vez un par de personas que recuerde, pero nadie hablando para un colombiano de a pie, nadie hablando para un joven
que en ese momento no tenía ingresos. Era muy técnico todo. Sí, o profesores de economía, la ley de oferta y demanda, clases universitarias grabadas en YouTube, pero no algo aplicable. Entonces yo encuentro ahí como un espacio y digo, bueno, yo voy a estudiar ahora administración de empresas, pero a mí me encanta el tema de la edición, la producción audiovisual, yo acá estoy en Disney con todo esto. Entonces dije, voy a combinarlo y lo que vaya aprendiendo en la universidad y lo que vaya leyendo lo registro, con una idea de educarme a mí misma, pero sobre todo de ojalá poder ser esa bitácora para jóvenes que estaban buscando en ese momento. Vea, yo no tengo ni idea de cómo manejar la plata. Bueno, empezás así, ¿y en qué momento se vuelve viral Karen? O sea, ¿en qué momento Karen, que estaba aquí haciendo videitos, empezó así, empezó a enseñar, de repente todos querían entrevistarte, todos querían aparecer en tu canal, saludo de Karen? Bueno, eso le pedaleé 5 o 6 años. Hasta que, y sí se lo reconozco, el periódico El Espectador me llama para hacer una sección de educación financiera, porque ellos en ese momento tenían La Puya, que es de sus videocolumnas, y de hecho ellos crearon como este concepto en Colombia, al menos de videocolumna, en donde pues sí ponían la cámara y eran polémicos y hacían como una educación para mí en política y en actualidad, porque uno se enteraba con humor y demás, y empezaron a descubrir que ese era para ellos un producto que ya la gente consumía más que el mismo periódico, ¿no? Entonces dijeron, contratemos, y esto fue una persona que hable sobre brecha de género, entonces se crearon Las Igualadas, una persona que hable sobre animales y se crearon su sección veterinaria, y una persona que hable de educación financiera. Y la persona que me contrata me dice, es que yo veo que eres como la única que lleva ahí 5 años y aparte la única como que habla de estos temas sonriendo, porque de resto, lo mismo, veo por los profesores universitarios, ellos como que no me cuadran y me llaman a hacer esta sección, y a partir de ahí yo empiezo a ver en mis redes personales pues un crecimiento un poco más sostenido, porque la plataforma El Espectador, por supuesto, es muy grande. Entonces la gente piensa que yo salgo del Espectador y arranco mi canal, pero en realidad llevaba ya 5 años pedaleándole desde ahí. Yo era los que pensaba que seguro empezaste a trabajar primero con una marca y gracias a eso te conocieron y te independizaste así, empezaste entonces a hacer contenido y ahí sí te volviste viral. Exacto, ahí fue al revés, pero claro, esa es una muy buena base porque si alguien ya consultaba, bebía un historial atrás. En ese momento ya de más de 700, 800 videos de educación financiera, entonces había una buena base ahí para suplir esa necesidad de las personas de educarse financieramente. ¿Cómo hiciste o no fue muy difícil entrar justo en ese medio donde hay puros señores elegantes, serios, así, de gafitas, casi que me estoy describiendo, hablando de finanzas, pero yo no estoy hablando de finanzas, hablando de finanzas, temas serios, que luego llegas a un periódico, que luego llegas a, bueno, a otros medios de comunicación, donde siempre se ha visto que el de finanzas está de saco, corbata, elegante, o la señora sí súper elegante. Fue muy difícil para ti meterte ahí con tu estilo joven, que la gente... Es muy difícil que a un joven le crean. Sí, es difícil, y de hecho ahí tuve un golpe de realidad porque en esa coyuntura un banco, al cual no voy a mencionar, protegemos la identidad de este banco, pero sí, yo había estado yendo a muchos eventos de ellos, ya conecto con El Espectador y me dicen, bueno, queremos probar una estrategia con esta gente que hace videos en internet, que ahora sabemos que se llaman influencers, UGC, etcétera, para que empieces a promocionar temas del banco, pero no sabemos si conectas con nuestra audiencia. Entonces lo que vamos a hacer es enviar una encuesta interna a la empresa para saber a quién le recibirían un consejo financiero. Claro. Y ponían los avatares de una mujer, un hombre, joven o mayor, y la pregunta era sencilla: ¿a quién, a estas personas, le recibiría usted un consejo financiero? Claramente no salió mujer joven, sino hombre mayor de 50. Exacto. A esas personas respondieron que le recibirían un consejo financiero. Entonces, bueno, no, gracias, no nos llames, nosotros te llamamos. Y para mí fue muy, sí fue un golpe de realidad decir, bueno, sí creo que hay un trabajo adicional que hacer, porque también con este preconcepto que tenemos, una persona que no muestra el Ferrari o no muestra la opulencia porque me va a educar financieramente, aparte esta es una china joven, como que uno no le cree mucho. Y en El Espectador sí recibí mucho hate porque decían, ¿quién sabe qué tuvo que hacer para estar en esa sección? Seguro. Si hablas de plata, ¿en dónde está el Ferrari? Yo, no, pues si estás preguntando por un Ferrari, no has entendido la educación financiera. Y muchas cosas. Entonces sí hay que, pues hubo que remarle muy duro y abrir ese camino como en la generación de contenido financiero, porque ya pienso que el concepto de éxito financiero es otro. Las personas
pienso, lo reflejan en tiempo, lo reflejan en calidad de vida, lo reflejan en dedicarse a lo que a uno le gusta y no lo que a uno le toca. Pero claro, si tú hablas de plata, así como por ejemplo un dermatólogo habla de piel, pues uno lo primero que le mira es, ¿tendrá la piel sana? Y a mí me preguntaban, bueno, y es difícil porque en redes te toca, bueno, no es que te toque, es una forma de hacerlo, pero es como, ¿cómo demuestro yo autoridad sin tener que mostrar cosas que para mí no conectan? Entonces ese fue un reto interesante. Hablemos de eso de una vez. ¿Qué opinas de los que tienen que mostrar un Ferrari? Que tienen que decir, ese es mi carro, no sé qué, pero no importa el carro, lo que importa es la libertad. Entonces, si no importa el carro, no me lo mostres. Exactamente. ¿Qué opinas de esa gente? Porque sí. Yo te confieso, en marketing digital hay humo, todo lo que quieras. En finanzas hay también. Mucho humo. Y sé que en finanzas también, porque a mí me gustó mucho este contenido y uno ve gente que sí, solo sales a mostrar o sale a... Bueno, también hay que decirlo, sale como a hablar de finanzas, pero uno sí sabe que no le creo mucho. Y puede ser un señor o lo que sea, pero como que no le creo mucho. Sí. Pero, ¿qué opinas de esos vendehumo? No, yo siento que si tú tienes que mostrar cosas materiales o si tu contenido se basa en eso es porque no tienes nada más que mostrar. Y de hecho, a mí me han llegado muchos mensajes de personas que saben que alquilan como los carros y los aviones para hacer contenido y justo para dar esta prueba de autoridad, porque paradójicamente todavía creo que en Colombia y en Latinoamérica ese puede llegar a ser como el concepto de éxito, esa opulencia y demás. Entonces, manejándolo desde otra forma y resistiéndose mucho, y más bien es qué activos puedo yo mostrar que no sean tangibles. Oiga, que puedo desayunar sin prisa. Eso podría ser. Y yo soy la mujer más básica del mundo. O sea, para mí es huevo frito, yo de matcha y arena y avena trasnochada o lo que... Huevo frito y café, para mí eso es perfecto. Sí. Y desayunar, por ejemplo, sin correr, ese podría ser como una manera de mostrar que tengo tiempo. Sin embargo, de nuevo, también es como no sabe uno las personas con que realmente están conectando, pero siento que en la comunidad hemos construido algo importante y es que no es necesario mostrar esa opulencia, sino conectar con lo que para uno es importante y trabajarlo desde ahí. Que claro, uno ve en redes y uno dice, esta persona viaja 3, 4 veces al año, esta ropa no se la había visto, entonces uno piensa que está detrás financieramente cuando en realidad uno puede estar adelante. Solo que no se da cuenta porque la prioridad para uno es otra y es construir de pronto un patrimonio, un colchón de emergencias, terminar de pagar la tarjeta. Todas esas son para mí cosas que representan éxito financiero. ¿Cómo hace uno para tener esa paciencia de decir, no, yo quiero construir mi libertad financiera, yo pienso eso en mi futuro y no tener ahí 1 millón, 2 millones, 5 millones, 10 millones y gastárselos en un gustico, en un viajecito con la esposa o algo así? Sí. ¿Cómo hace uno? Yo creo que hay que mirarlo en cuestión de prioridades. Porque cuando uno dice, bueno, prefiero, por ejemplo, una comida esta semana o un viaje, o prefiero ponerle el primer piso a mi casa. Si yo ya pienso, bueno, esto realmente, esta segunda opción sí me va a dar calidad de vida, es duradera, va con mi plan y es lo que me hace feliz, me iría por ahí. Pero lo otro es algo efímero, uno pasa un buen momento seguramente, pero al final, si uno no está con algo que me gusta mencionar, con un checkpoint financiero, es decir, con una base financiera, yo creo que todo eso puede esperar. Ahora hay gente que dice, no, todos vamos a morirnos ya, eso es mejor disfrutar, uno no sabe. Yo creo que hay manera de balancearlo y hay propuestas para eso, para que uno no sienta que trabaja para nada, porque si no, no es sostenible y uno rebota, es como cuando uno se restringe de dulce. 2, 3 semanas y luego lleva un merengón a comer. Pasa lo mismo que las finanzas. Si uno no se reconoce, se da un espacio, se gasta algo para uno, eventualmente viene un gasto grande y uno luego le da guayabo financiero. Entonces hay maneras de, creo, hacerlo sostenible para no tener esta sensación, pero no olvidarme del futuro y de esas cosas que realmente me van a dar tranquilidad. Yo acabo de mencionar viajar con la esposa y eso. Vamos a hablar como de finanzas en pareja. Chévere. Yo vi, sos casada, o sea, es público, ¿cierto? Sí, entonces no es que nos estamos metiendo... No nos estamos metiendo en algo muy peligroso, sino que... Público. Que sí, fue público. Sin meternos mucho en tu hogar,
¿Cómo empezaste a manejar las finanzas con tu esposo? Él también sabía, tú tuviste que enseñarle. ¿Y qué nos puedes enseñar? O aquí, clase, chiquita, unos 2 minutos, de cómo una pareja debería manejar sus finanzas. Bueno, yo tuve la fortuna de casarme con alguien que está, como decimos las feministas, deconstruido, pero financieramente. Ok. O sea, él es financiero de profesión. Ah, Y su empresa desarrolla programas de educación financiera. ok. Entonces no fue un gran lío porque es como cuando uno dice, uy, voy a hablar de plata, pero esto es como complicado, o voy a hablar de la relación con la suegra, que uno dice, ¿cómo agarro esto con pinzas? Para nosotros hablar de plata siempre fue normal porque ambos nos dedicamos a esto. Uh-huh. Entonces, de las primeras preguntas, y recuerdo mucho, como en la segunda cita me dijo, cuéntame cómo ahorras. Y yo dije, este tipo es muy extraño porque nadie me había preguntado Muéstrame eso tu antes. Excel. Sí, muéstrame tu Excel. Y este hombre es un cuadrado, yo siempre lo digo, y como es financiero de base, le encanta y tiene una gráfica de torta en donde por proporciones sabe cuánto en ocio, cuánto en la casa, cuánto todo. Y yo no sé qué almorcé ayer, yo no sé cómo está el día mañana, o sea, yo soy más desparpajada. Espérate. ¿Vos no sos cuadriculada con el dinero? Paradójicamente no. O sea, soy cuadriculada en el sentido de que me gusta saber a dónde va, pero no al extremo de tener que registrar el 0,50 de la menta, la oblea que me comí. No, paréntesis, porque si uno ve videos de gente de finanzas, le recomiendan a uno apuntar hasta el chiclecito, el confitico, el dulcecito que se comió, apúntelo en un Excel. ¿Cómo así? Eso es humo. Entonces, ¿no? Pues no tanto. Hay personas que como a él le funcionan e incluso les da placer, como me cuadro la cuenta. Yo ya puedo dormir en paz. Claro. Si a mí no me cuadran 2,000, 5,000, 10,000 pesitos, yo lo castigo en contabilidad y ya está. ¿Cómo lo hago yo? Y para meternos en este paréntesis, es que yo divido mi presupuesto en rubros, dependiendo de lo que vaya a hacer. Entonces, tengo un rubro, una cajita para ocio, tengo una cajita para los pagos de la casa, ¿sí? El arriendo, los servicios, etcétera. Tengo una para inversiones y otras también para mi mamá, porque le estoy complementando la pensión. Okay. Entonces, hay unas que dejo ahí quietas, como la de mi mamá, para complementarla, pero hay otras que en donde yo digo, ya se me acabó este mes lo de ocio, yo ya no voy a gastar más. Pero yo realmente no mido como en esta salida van a ser 30,000 pesos y punto. No, okay. Yo tengo en mi cajita y si me lo gasto en la primera semana, yo soy capaz de decir, vea, vámonos el próximo mes. Para mí no pasa nada. Él, por el contrario, ya tiene como también sus topes, pero él sí registra y va haciendo un seguimiento muy juicioso de ese dinero. Ambas maneras funcionan porque yo creo que uno está lo suficientemente ocupado con su vida para aparte meterse de pronto en un presupuesto, en una herramienta que no responde a la personalidad de uno. Por eso es que hay miles de plantillas en internet y la gente me dice, ¿cuál es tu plantilla de Excel? Yo les digo, no, yo no tengo esta, úsala. Y de pronto a las 2 semanas dicen, no, yo no la pude seguir registrando, no se me acomoda. Sí, es muy difícil. Es difícil. Entonces, hay herramientas para eso y, por ejemplo, hay una que es buenísima y la estoy recomendando mucho y es un bot gratuito en WhatsApp que con inteligencia artificial tú le escribes en un chat, o sea, no tienes que descargar nada. En WhatsApp un contacto lo guardas. Hoy me gasté 10,000 pesos en una plataforma de streaming, en una comida, en un tinto, lo que sea. Y al final del mes él te bota el reporte. Entonces yo no me tengo que meter a Excel, a Drive, recordar, anotar, tomar fotos de nada. En WhatsApp, que es algo ya nativo que hacemos, y me ayuda a cuadrar mi presupuesto. ¿Y dónde consigue uno ese número? Les dejaremos el número en la descripción. ¿Es de una marca con la que trabajas? ¿O es público? No, es de una amiga. Mi amiga se llama Gina Jiménez, es apasionada por la inteligencia artificial. Me dijo, oye, me hice este botcito, ahí te lo dejo porque sé que hay gente que te pregunta cómo lleva un presupuesto sin Excel, sin esta complicación. Entonces yo lo recomiendo, pero no les cobra nada. O sea, no, es gratis. O sea, y sí podríamos dejarlo como el link ahí. Claro que sí, ahí es un número. Ustedes lo agregan al WhatsApp, se llama Moni, asistente contable, y ustedes le empiezan a escribir para las personas que quieren saber igual a dónde va el dinero, porque eso sí es importante. No es como este problema de que llegamos a final del mes y digo, ¿a dónde se me fue la plata? Esto lo ayuda sin necesidad de esa complicación que muchas personas tienen con el Excel o con cargar la tabla. Esto es maravilloso. No, lo dejamos ahí en la descripción, dejamos ahí. Y si se ven esto en redes sociales, en el link de la biografía puede ir ahí y ahí lo vamos a dejar. ¿Qué buenísimo. Nota? Sí. ¿Qué nota? Créeme que yo me identifico con eso que decís de uno no es capaz de coger un Excel, o sea, uno sí lo hace, yo lo he hecho con mi esposa y nos ordenamos todo así súper bien. O sea, si al detalle, punto, nos da listo, punto.
2 días, 3 días, una semana máximo. Ya, Pero luego uno lo olvida, lo uno lo olvida. deja, porque Así no, es. no es el estilo de uno. Tenemos un bebé recién nacido, entonces no nos vamos a poner ahí como que el bebé está llorando, Es no terrible. importa, tengo que llenar el Excel. No, No, es muy hay otras difícil. prioridades, exacto. Entonces yo siempre he dicho que las herramientas se tienen que acomodar a uno y no al revés. Ajá. Porque por eso es que las personas dicen, eso de final, no, que mira, yo no soy capaz de mantener eso. Entonces siempre busquen algo que se acomoden a lo que usted está viviendo, a su realidad y a su personalidad también. Pero eso es derribar un mito. O sea, yo pensaba, y seguro que muchas personas también piensan, que todos los que hablan de finanzas tienen su Excel. Es válido de nuevo, pero yo he decidido priorizar como mi tiempo en otras cosas y simplificar lo más que se pueda el tema de las finanzas. Al final hay una metodología en diseño, seguro la han escuchado, que es KISS, beso en inglés, Sí. que es Keep It Simple, Stupid. Manténgalo simple, lo más fácil, y va a ver que eso es lo que más le funciona. Porque hay personas que entonces, listo, un mes preparando el Excel, las gráficas, las tortas, no sé qué conectado, qué tal. Más en la preparación que en, venga, voy a apartar cuando me llegue la plata. Eso es la mejor manera de ahorrar, por ejemplo, al inicio del mes y punto. Pero si uno se pone nunca lo va a hacer. Cuando hablabas de las cajitas, ya que hablas otra vez de eso, de ahorrar, cuando hablas de esas cajitas que tú manejas, sin contarnos cuánto metes, dinos el porcentaje. ¿Cómo es uno para saber qué porcentaje mete a entretenimiento, qué porcentaje mete a gastos varios, a servicios? ¿Cómo hace? Pues esta metodología en realidad es de un autor de esos primeros libros que me leí, de Los Secretos de T. Harv Eker, se llama. Los Secretos de la Mente Millonaria. Sí, el hombre dice ahí, vea, divídalo en 6. Uno puede tener menos cuentas, 6 puede ser excesivo, y esas 6 cuentas son necesidades básicas, ocio, educación, inversiones, donaciones, que es algo bien interesante, y metas a largo plazo. Es decir, metas que yo no voy a cumplir de la noche a la mañana, por ejemplo, un hipotecario, una cuota inicial, un carro, pero lo voy metiendo ahí. Dependiendo en qué etapa de la vida esté usted, yo creo que uno podría cuadrar esas 6 cajas, 4 o 5 o todas, lo que ustedes quieran. Sí. Y él dice, pero claramente desde su conciencia canadiense, ganando en dólares canadienses, siendo empresario, usted puede vivir con la mitad de lo que gana. Para la realidad colombiana yo no lo veo tan aplicable en un inicio, claro, habría que apuntarle a eso, pero uno dice, bueno, no voy a vivir con el 50, pero de repente si hago el esfuerzo empiezo a vivir con el 90. Y, por ejemplo, mi otra cajita de 5% sería para inversiones y de otro 5% para metas de largo plazo. O bueno, no, yo hago un esfuerzo y entonces vivo con el 85 y entonces hago 5 de ocio, 5 de inversiones y 5 para pagar deudas. Va a depender mucho de cuál es la prioridad en ese momento. De esa distribución de esas cuentas o de esas cajitas. Ese dato que uno escucha mucho en redes sociales de, obviamente, hay que vivir por debajo de su salario, eso sí o sí es así, punto. O sea, eso no tiene discusión. Yo siento que no, claro, hay que apuntarle a tener ingresos adicionales o al menos ir asegurando con estos checkpoints financieros. Pero hay algo cierto, es que va a haber un punto hasta donde tú puedes recortar y ya no vas a poder recortar más. Entonces uno dice, bueno, pues sí valdría la pena mirar cómo me hago un ingreso adicional. Pero ¿cuál es la trampa? Que cuando uno hace un ingreso adicional, ya sea por algo de corto plazo, no sé, vendí ropa que ya no uso, cualquier ejemplo. Sí me queda un excedente, pero lo que yo hago es que me lo mecateo en cualquier otra cosa, pero no lo meto a algo que realmente me vaya a representar algo de bienestar a largo plazo. Entonces, ¿qué sucede? Estamos acá y empezamos a ganar más y gastar más, ganar más y gastar más, y seguro ustedes conocen, o son esas personas, si usted no conoce, usted es la persona que va teniendo un aumento y gasta igual. Sí. Porque hay algo que se llama en economía del comportamiento adaptación hedónica. Entonces, claro, si yo gano más, ¿por qué no me voy a igualar? Entonces las personas se cambian a una casa más grande, cambian el carro porque ya este es modelo 2020. Sí, yo ganándome más, pues ¿cómo? No me pueden ver llegar así. Obvio. Ya estos zapatos, aunque son funcionales, yo me compro otros de un café más clarito y empezamos a meterle gastos que en realidad no son necesarios por ahora, pero que nos quitan esta brecha. La idea es que usted se mantenga lo más que pueda en este mismo nivel de gasto mientras incrementa el ingreso. Y esta diferencia es la que uno dice, listo, ¿para qué va? Yes. Oiga, para comprarme una casa porque eso me da tranquilidad, o para hacer mi primera inversión en bolsa, o para realmente algo que me vaya a asegurar un futuro financiero más prometedor. Ese es el verdadero reto, quedarse en el mismo nivel, uno viendo ese excedente. Que seguro conoces, Carlos, una persona que llega a plata y es como... Yo tengo una tía, por ejemplo, que dice, me ofrecieron un crédito y lo tomé. Yo, ¿pero para qué? No sé, pero lo tomé. Lo tomé. Y siempre están endeudados, por ejemplo. No, yo no conozco ninguna persona así.
Entonces, ¿serás tú la persona? ¿Mentira? No. Puede ser. O seguro sí. O puede ser. O puede ser. Pero ahí hay que hacer un ejercicio de conciencia financiera y decir, bueno, ¿será que sí en estos gastos del último mes pude haberme restringido en algo que sí. no me duela, pero que lo haya podido usar de una manera un poquito más eficiente? Seguro no encuentro un par de gastos que sí. Quiero preguntarte si alguna vez, teniendo toda esa gente que te sigue en redes sociales, te has sentido sola. Total, sí. ¿Qué has hecho? Sí, ¿Y por rotundo. qué? Uno se siente solo porque sabe que al final muestra uno lo que quiere mostrar. Y no soy de las personas de subir cosas negativas o de crisis cuando estoy en redes sociales. Sí, prefiero ausentarme. Sé que hay personas que son un poco más abiertas con sus sentimientos y que pueden grabarse llorando. Y decir, ¿Cómo hacen? No O sea, sé, ¿lo hacen por me da escenas o como- qué? Yo tampoco entiendo mucho. Es más, ¿qué pasa si salen feos en una escena? Entonces como que, ay, jue madre, qué Toca mal, llorar de nuevo. vuelvo a grabar, a ver, llorando. ¿Cómo hacen? Sí, es algo con lo que yo digo, sí siento que uno en redes sociales no debe sobrecompartir, Ajá. porque siento que ahí ya deja de ser auténtico. Y pasó hace poco con este desastre que tuvimos en Colombia, que yo decía, ¿cómo alguien piensa en tener el celular y hacer como si el temblor fuera un tema de un blog? No entiendo cómo en esas incluso situaciones tan delicadas las personas, y estamos tan conectados que decimos, esto me va a servir de contenido. Sí. Entonces, sí hay cosas que siento que no se tienen que sobrecompartir, y como yo no sobrecomparto, pues las personas no saben si estoy pasando por un buen o un mal momento, y eso desemboca en que me pueda sentir sola. Pero las personas no tienen que saber, pienso yo, pues cuando uno está mal. Pero sí me siento respaldada por una comunidad muy linda que en la mayoría de los casos es muy respetuosa, y en donde yo sé que, por ejemplo, si vamos a unirnos para algo que sea de valor y de provecho, ellos van a estar ahí. Pero sí siento que la vida del creador de contenido dentro de todo es muy sola, porque pues es uno hablándole a la cámara y uno dirá, bueno, no ve uno la gente. Sí. Por eso me ha apasionado profundamente las conferencias, en donde yo veo la reacción de la gente, veo si asienten o si me cruzan los brazos y dicen, esta vieja no sabe qué está hablando. Sí. O sea, puedo conectarme más con el propósito. Porque está hablando y no tiene saco y corbata. Sí, exacto, ¿no? Entonces, yo ahí puedo ver la reacción de las personas y puedo conectarme con ellas. Y eso me ha parecido muy lindo también de la marca personal, que no solamente vive en redes, sino que hay momentos de espacio y de conexión realmente humana fuera de estos escenarios digitales. Ya que mencionas la marca personal, hace un tiempo, un mes, 2 meses más o menos, o meses, no sé, una persona muy influyente a nivel empresarial salió a decir que la marca personal es lo peor. Y ¿sí lo vi? peor que le puedo pasar, seguro viste, porque se volvió viral y todo. ¿Qué opinas vos de eso? No, yo siento que es una herramienta que uno puede utilizar para un propósito mayor. Y sí siento que las personas de manera individual, como marca personal, tienen un gran poder de influencia y sobre todo tienen un gran diferenciador, incluso si uno es colaborador de una empresa. Y yo te voy a contar una historia que es la historia de @laprofe.Janet. Les invito a que la sigan. Yo hace un año más o menos dije, bueno, quiero probar esta estrategia en una cuenta que no sea la mía, porque un validador, y puede ser el problema que mencionaba esta persona, es que tengo yo siempre que aparecer, Sí. y eso es muy desgastante. Y yo dije, ¿qué pasaría si agarro el talento de alguien más y con lo que yo sé de redes lo pongo a disposición a ver qué pasa? Y Ajá. yo estoy detrás de cámaras. Y a esta persona le ha ido súper bien, pero ella no ha renunciado a su trabajo porque es una profesora de diseño de modas. ¿Y qué pasa? Que eso la ha potenciado mucho en el lugar en donde trabaja. Porque entonces los alumnos llegan a la universidad a Claro. decir, acá es donde dicta clase la profe Janet, y cuáles son las clases que ella dicta, se inscriben en las clases de ella resuelve dudas extendidas de su clase a través de sus videos en YouTube, de Instagram. Entonces ella no quiere renunciar ni quiere, como mi papá, voy a votar todo por mí. Lo está haciendo, Ajá. seguramente va a llegar el punto, pero por ahora no es una prioridad para ella, y me parece que como marca personal tiene un diferenciador muy interesante dentro de una compañía. Entonces no creo que sea excluyente, sino siento que es un instrumento muy poderoso para diferenciarse, pero sobre todo también para impactar en áreas en donde uno de pronto en el trabajo se siente un poquito más limitado. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dices y no tanto con lo que decía este ser humano,
¿En qué parte está de acuerdo con el humano cuando decía uno siempre tiene que estar ahí y si no está la empresa se cae? Sí, eso es cierto. Pues sí, en esa parte estoy de acuerdo, pero en el resto, como que tú sales y entonces me piden una foto, ya siento que es muy estrella, o sea, Sí, no, es ya como me muy diviste. ficticio, como que me piden fotos. ¿Cómo te va vos con las fotos que te piden? Siempre me encuentran, o sea, hoy por ejemplo estoy como producida porque fue un canal de televisión, tengo una entrevista con Carlos, entonces ya, cero. Nadie se va a encontrar conmigo. Y cuando estoy en chanclas paseando al perro enferma, ¿tú eres Karen? No, ¿quién? Perdón, no me estás confundiendo. No, yo soy Karen con N. Karen con N, lo siento, estás equivocado. La otra vez estaba saliendo de una gripa terrible y me fui a comprar un antibiótico a ver si me pasaba y en la peor condición, tú eres la que hace videos en YouTube y yo... Sí, soy yo. Ay, una foto, por favor. Y yo dije, bueno, sí, claro. Pero no es que me ocurra tan seguido. Sí siento que hay gente que se queda como mirando y dice, tú eres la que... Y le digo, sí, no sé qué. Ah, bueno, y ahí iniciamos una conversación. Pero eso que yo diga, no puedo salir, es insostenible. Eso. En realidad no pasa. Y no me parece además que sea tan grave, pues en este nivel, ¿no? Pues si hablamos Sí, de un Karol G, claro. Shakira, seguro es insostenible. Pero no me parecería una de las desventajas de la marca personal. Porque al final también... pues siento que es como una de las cosas que trae, no necesariamente malas desde mi punto de vista. O sea, definitivamente aconsejas, y yo me uno a eso, a crear marca personal. Absolutamente. Y no tienen que ser grabando videos, puede ser a través de posts, de artículos. Substack ahora está en furor y en tendencia, entonces puede haber otra manera de producir intelectualmente sin necesidad de grabar. Porque la gente dice, no, marca personal, me va a tocar grabarme videos en TikTok Sí. y yo no quiero hacer eso, no me da... Tranquilos, hay muchas maneras de hacerlo y esa no es la única. Mito derrumbado, porque es Mito, y verdad. sí, total. Sí, entonces uno le dice a un cliente cuando llega a una empresa como que hay que hacer contenido. No, yo no sé ni siquiera bailar. No, pero ¿quién te está diciendo que tienes que bailar? La gente tiene en la cabeza que hacer contenido en redes sociales es bailar en TikTok. Exacto. Punto. Pero hay miles de maneras de hacerlo. E incluso hay unas cuentas que se llaman como cuentas sin cara, en Sí, donde ni siquiera te tienes que mostrar tú, porque sé que hay gente que dice, no quisiera perder mi privacidad. Es como Daft Punk, ¿saben? Ajá, eso. Yo creo que estos dos manes lo entendieron todo porque tienen lo mejor de los dos mundos. Tienen toda la plata, pero pueden Sí. salir a tomarse un café y nadie va a decir... O sea, uno ya los conoce, pero no está tan en la mente de uno como una Shakira, una Karol G, que uno ya la reconoce Sí. de una. Sia con su peluca. Exacto. Ya, no, y nadie se gorilas, bueno, hay más. Exacto. Hagan eso con sus redes, no muestren la cara y tengan lo mejor de dos mundos. Bueno, demos un girito acá de 180 grados. ¿Qué es la pobreza oculta? Uy, gran tema. Y es cuando yo no puedo sostener cómodamente mis necesidades básicas por estar aparentando. Casi lo que hablamos ahora, pero no sabía que era eso. Sí, exacto. Es decir, como el pato, ¿no? ¿Has visto los patos que el agua para arriba están así? Ah, sí. Y debajo. O sea, Ajá, o sea, un esfuerzo muy grande para sostener un estatus que en realidad la gente a veces ni siquiera ve. Uno cree, y sobre todo también en redes, y creo que me estoy hablando a mí misma, que la gente lo mira a uno más de lo que uno cree, pero la única persona que está muy pendiente de uno es uno mismo. Sí, total. Entonces, si usted se va a comprar un carro porque es que el jefe o el compañero tiene este carro y ¿cómo no va a estar a ese nivel? En realidad nadie lo está observando. Y lo más provechoso que uno podría hacer es utilizar ese dinero para algo que para mí sí sea importante y relevante. Pero eso está la pobreza oculta y es un fenómeno que estamos viendo, sobre todo en Colombia tenemos estratos socioeconómicos, Sí. para quienes no están acostumbrados, porque yo voy a otros países y dicen, ¿cómo así que estrato 1? Es súper extraño para otros países, pero es sobre todo algo que está en la clase media, estrato 3 y 4, que es yo aparento más de lo que tengo porque me da pena. No sé con quién, no sé por qué, pero es un fenómeno que yo gasto en la ropa, gasto en cosas que no son necesarias para aparentar algo, mientras estoy colgado de la hipoteca, casi no llego a final del mes, estoy viviendo el colegio de los niños. Entonces ahí también es una cuestión de prioridades, y también creo que en esos momentos silenciar cuentas de redes sociales que me detonen cosas que no quiero sentir, como mi amigo que viaja por todo el mundo y tenemos el mismo trabajo y siempre parece que es muy opulento y uno dice, Dios mío, algo estoy haciendo mal con mi plata de pronto. Uy, esa es muy buena idea. Silenciar Sí. personas que uno dice, porque tiene mejor vida que yo, perro. Sí, el perro es más lindo, el perro, bueno, pueden ser muchas cosas, pero ahí ustedes tienen la opción de silenciar, aunque yo recomendaría también profundamente hacerse una revisión de por qué esto me detona Ajá. tantas cosas y que tengo yo que trabajar
porque entonces si no me tocaría silenciar o cerrar redes Sí, sociales. es más profundo Sí. de lo que de silenciar nada más. Exactamente, pero es un ejercicio. Y ¿Has tenido videos polémicos? Sí, de hecho ahorita tengo uno, bueno, siempre que hablo de eso, la gente como decir, toca una fibra sensible, y es porque yo vivo en arriendo. Ajá. Y recomiendo para las personas que recién están saliendo de sus casas vivir en arriendo. Pero los comentarios son, cuando no tenga nada, cuando pase que lo único que va a tener es la casa, esta vieja no sabe de economía, bueno, un montón de cosas, y es porque se toca una cifra muy sensible, porque si a ti en Colombia te han vendido que el sueño de comprar casa es lo que tienes que hacer y es donde meter la cabeza, cuando yo te digo, pues financieramente no me parece tan eficiente, pues tú te sientes ofendido porque dices, ¿cómo así? ¿Hice algo mal con mi dinero? Y entro a rechazar. Sí, perdóname. Además que es algo que a uno le dice siempre la mamá y el papá. Yo quiero que usted se gradúe y tenga su casita, mi hijo, luche por su casa. Nunca le dicen a uno luche por su libertad financiera, luche por tener conocimiento de cómo manejar sus finanzas. No, compre su casita. Casita, además, en diminutivo. Sí. Lo que sea y tin. Y uy, esa es otra, porque nos estamos acostumbrando a vivir en unas casas chiquititas de 22, 34 y decir, no, pues antes la casita. Y yo miro y el metro cuadrado y yo digo, pero esto... Sí, ahora sí va a ser casita. Ahora Ese sí, apartamento ahora mi sí. casita. Pucha. Entonces, mira, hay un estudio muy interesante, se llama el Estudio de Ánimo Inversionista, de una plataforma que se llama TIVA, que son fondos de inversión colectiva. Y lo que hacen ellos es entrevistar a diferentes países en Latinoamérica para saber cuál es la prioridad financiera o qué definen ellos como éxito financiero. Okay. En Perú, montar un restaurante. O sea, si tú montas un restaurante, yo soy exitoso. Y en Colombia, tener casa propia. O sea, es algo que culturalmente tenemos. Y yo no siento que sea mal del todo. De hecho, acabo de hacer una aclaración, es que yo tengo casa propia, pero vivo en arriendo. Entonces, sí, eso es raro. Eso es como extraño. Pero cuando yo salí de la casa de mis papás, el cálculo que hice fue, tengo que escoger a quién le voy a pagar la plata. A un propietario en arriendo, que yo sé que esa plata no va a volver, o de intereses a un banco. Porque es poco probable que en Colombia alguien tenga de contado para comprar una casa. 300, 200 millones. No sé dónde hay casas de 200, pero ya la decisión está tomada. Tengo que meter dónde la cabeza o pensar dónde pago arriendo o pago intereses. Y junto a mi esposo, en ese momento, éramos novios e hicimos el cálculo. Bueno, si nos vamos a vivir de una, saquemos un crédito hipotecario porque es como yo no voy a perder tiempo y de una vez voy aportando a mi casa. Sí. 7 años largos es lo que uno paga en intereses. Entonces, yo digo, ¿a interés al banco? Yéndole muy bien. Yéndole muy bien. Yéndole muy bien. Claro. Y acá hay una de las cosas que la gente me dice, no estás contando la valorización, no estás contando que si algo pasa te puedes meter ahí. Eso está claro, eso son cosas que uno contempla, pero yo al arriendo sí le veo muchas otras ventajas en una etapa inicial. Y es que puedo probar dónde vivir, puedo cambiarme de barrio, a veces uno se mete en una casa de una y resulta que, no sé, la avenida principal o van a montar algo y entonces el ruido. Yo además no pago impuestos, ¿sí? No pago los arreglos de la casa. Son muchas cosas y tengo mucha flexibilidad. Claro, la casa propia me da seguridad, se valoriza. Algo que me parece increíble es que uno la puede hipotecar y entonces tiene un recurso para hacer un proyecto que sea productivo, tiene ventajas. ¿Cuál es la lógica de decir que prefiero vivir en arriendo en una etapa inicial? Que al mismo tiempo, ojalá ustedes puedan ir ahorrando un monto para comprar su casa propia, si ese es el sueño que quieren. Para que yo llegue a los 7 años a decir, bueno, ahora sí me paso mi casa propia, pero no me endeudo en un crédito hipotecario y en una cuota inicial, que es lo que hacemos en Colombia, endeudarnos en la totalidad de la casa. Y está demostrado que uno termina pagando la casa 4 veces. Sí. Entonces, tras de casita, todos los intereses que no voy a ver, y a partir de que usted la adquiere, predial, arreglos, reuniones de copropietarios, bueno, muchas cosas. Entonces, claro, yo tengo la casa porque hice ese arriendo, ese aporte juiciosa, y también porque estaba dentro de mis posibilidades. Y eso me ayuda al flujo de mi arriendo en este momento. Si ustedes quieren casa propia igual, háganlo también. Claro. Acá no, digamos que no es que esté bien o mal, porque también depende de lo que para uno sea éxito financiero. Y si para ustedes es tener su casa propia, pues está también perfecto. Está bien, sí. Lo más harto sí son las reuniones de copropietarios. Eso es muy harto. Sí. No, mentira, no, todo lo que dices. Yo estoy por ahí también. Junto con mi esposa hemos analizado mucho y hemos visto que no, todavía no compremos, todavía no. Pero es un todavía no. Sí lo vamos a hacer,
pero todavía no. Hay que hacerlo de la manera que vas diciendo. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a hacerte ya preguntas para finalizar. De una. Preguntas corticas. Bien. Listo. Una palabra que odies de finanzas, que vos le escuchás a todo el mundo y sabes que están equivocados. Una palabra. Te pongo un ejemplo. En marketing yo odio la palabra algoritmo. Porque dicen, Ok. no, eso el algoritmo no, es que a usted no le funciona el algoritmo. No, es que el algoritmo, no, que va, el video es malo, por eso le fue mal. O el video es muy bueno, por eso le fue bien. ¿Cuál algoritmo? Yo diría que son dos, pero creo que es como libertad financiera, Ajá. porque creo que tiene esa sombrilla de como que ya tiene una connotación negativa, de me va a invitar a ser mi propio jefe, quiere que me meta a una pirámide, y si uno no la logra o uno lo está trabajando, entonces, no, Sí. terrible, tu libertad financiera, o que estás trabajando para los sueños de alguien más. Sí. Ay, sí, Ay, emprende. Dios mío. Sí, Ese, sí. emprende sí. porque estás trabajando para los Sí, sueños de alguien como más. que sí, exacto, eso. Como emprender en este sentido de que no le traes a nadie o Sí. que no eres dueño de tu tiempo. Como toda esa línea en realidad son muchas palabras. Es que respuesta corta y yo. Respuestas, sí, sí. son muchas palabras, es un diccionario. Es un diccionario de Sí, palabras de que odio. palabras que odio. Bueno, si alguien te dice no sé cómo empezar con mis finanzas, un consejo cortico que la persona pueda accionar ya mismo. Ubícate dentro de 5 etapas de las finanzas. ¿Necesitas generar ingresos? Si no, ya tienes uno, entonces pásate al siguiente que es, ¿estás ahorrando? Si no, entonces al siguiente que es, ¿cómo estoy de deudas? ¿Ya las pagué? Pagar las deudas antes de ahorrar. Si no, ya tengo plata ahorrada, no tengo deudas, ¿cómo invierto? Y si ya invierto, ¿cómo diversifico? Ubícate en uno de esos 5 y empieza a estudiar a profundidad qué está en esa etapa. Wow, y siga a Karen, por favor. Si no la arroba siguen, Karen con M. Suárez. por favor, síguenla. Igual ahí dejamos todos los datos también. Gracias. Algo que uno dice, de eso es solo para gente con plata, pero realmente no, es algo que la gente puede hacer constantemente cuando quiera. Cuando quiera, y hemos visto personas de todos los niveles de ingresos que se superan financieramente, así como hay personas con muy buenos ingresos que nunca llegan a final del mes. Entonces, no es la plata, sino la manera en la que lo estamos administrando y cómo creamos esos sistemas para no sufrir, como por ejemplo con el Excel, con lo de la cuota. Hay sistemas que uno puede construir en sus finanzas independientemente de la cantidad de dinero que gane. Sí, tienes que decirle a una persona o ayudarla para que ahorre 10 veces más de lo que está ahorrando hoy mismo. ¿Qué le quitarías? O sea, ¿qué le dirías definitivamente esto? No. Yo le quitaría o más bien, le refinanciaría una deuda. Entonces, llame hoy mismo a preguntar las tasas de los otros bancos y vaya a ser el mejor postor. El poliamor en las finanzas sí es válido, porque se quedan con... Es sí. que es la entidad donde mi mamá, donde desde que tengo la cuenta... No importa, por antigüedad no va a pasar nada. Ahí me Entonces, regalan el alcancía ese de muñequito para echar. sí. Y uno, no, es que, bueno, no, yo digo que busquen la mejor tasa, porque ahí se van a tener como un espacio para ahorrar o para utilizar esa plata de otra manera. Entonces, Claro. eso sería lo primero, refinancien la deuda, porque las tasas cambian muy rápido. Entonces ustedes pueden incluso pagar menos si hacen una renegociación. Claro, se gana uno ahí un excedente chiquito que puede, lo que dices, ahorrar, invertir, lo que sea. Exacto, en ese ahorro. Pero si se ahorra, yo le diría que primero mate esa deuda. Porque a veces uno queda con plata ociosa, que de pronto está rentando un poquito, pero lo que más le quita plata a uno son las deudas. Ajá. Entonces, más bien, eso que le logre bajar, apórtele más a capital. Ok. Supongamos que tenés una valla en todo Bogotá. ¿Vos sos de Bogotá? Vos sos de Bogotá. Sí. Supongamos que tenés una valla en todo Bogotá. ¿Qué puedes poner ahí una frase de finanzas que la gente la vea y diga, ay, gracias, que sí, tienes razón, lo voy a hacer? El mejor consejo cortico que te quepa en una valla para poner así en todo Bogotá. Ok, pondría ahorrar antes de gastar es la clave para avanzar. Ahorrar Karen antes de Suárez, gastar es la clave para avanzar. Karen, presidente. Así, al consejo, marca. ¿Has pensado en lanzarte en política? No. ¿No te gusta? No me gusta, me parece demasiado estresante. Me gustaría, por ejemplo, asesorar tal vez en política de educación financiera. Varios congresistas han hecho muchos borradores, ya he contado unos 4, como en diferentes momentos de la educación financiera debería ser obligatoria en colegios. Sí, pero es que los colegios, hay un problemilla ahí, tienen potestad sobre su pensum. Y adivina, en el ICFES no evalúan
¿cuál es el porcentaje de ahorro? Como no lo evalúan, pues no lo van a poner, porque eso no les da un ranking. Entonces, creo que se está metiendo como por el lado equivocado, pero me gustaría como estar detrás, pero no de manera pública. Ya pasó, está en las redes, suficiente. Uy, Dios mío. Danos porfa ya para terminar un consejo para personas que quieran, primero, manejar su marca personal y segundo, organizar sus finanzas diferente a todo lo que ya has dicho. Okay. Algo que digas, ve, a mí se me olvidó decir esto y eso es importante para que la gente lo haga, lo tenga en cuenta. Listo. Para manejar la marca personal es, creo yo, muy importante empezar a pensar en términos de qué quiero aprender y no en términos de qué quiero publicar, porque entonces cada cosa se vuelve algo publicable y cuando uno se satura personalmente se vuelve poco sostenible. Entonces creo que eso sería como lo primero, aprendan mucho, apasionense, resuelvan preguntas, háganse preguntas y lo que valga realmente la pena compartir creo que va a ser un contenido que realmente puede llegar a ser exitoso con relación a marca personal. Y con relación a educación financiera es optimicen lo que ya tienen. Si por ejemplo están ahorrando, háganlo ahora un porcentaje en dólares. Sostiene mejor como nuestro poder adquisitivo o cambien también de un producto financiero que les pueda dar una mejor rentabilidad. Y siento que eso ya, haciendo pequeños cambios, o sea, uno tiene que volver a inventar la rueda, se optimizan mucho mejor las finanzas, pero sobre todo pónganle y etiquétenlo en un objetivo claro, que sea medible y que ustedes se conecten emocionalmente con eso. Si ustedes dicen, este año voy a ahorrar más es cuánto, ¿para qué? Sí. Si uno no lo etiqueta emocionalmente, seguramente no lo va a lograr. Entonces, es importante utilizar esa emoción para avanzar hacia eso que queremos, serían mis recomendaciones. No, muy bien, Karen, gracias, muchísimas gracias. En la descripción, en todo lado, vamos a dejar las redes sociales de Karen con M, Karen Suárez. Gracias a ti por estar acá, gracias por aceptar la invitación, gracias por toda la información que nos diste. Eso fue una masterclass. Ay, muchas es más, gracias. Vamos a cobrar esto. Muy bien. Por favor y consignen. Sí, al número que no, mentiras. Pero muchísimas gracias, Karen. Gracias un abrazo a para ti. ti. Gracias a ti y a todo tu equipo por esta invitación y bueno, por ahí nos vemos en redes. Nos vemos en redes. Chao. Chao.